Cuando yo llegaba a las compañías de discos... Eso que ya en ese momento eras, pues, eras una Sí, estrella, ya tenías sí, estas cosas pero no quería seguir haciendo lo mismo. Okay. No quería seguir cantando los vallenatos como se seguían cantando y no quería ser el galán como que lo quería seguir haciendo. Entonces tenía las puertas cerradas. Por eso me voy de Caracol en ese momento, porque realmente en las reuniones era muy chistoso, porque ellos tenían planes conmigo, pero no de las cosas que yo quería proponer, sino cosas que ellos pensaban. Y por supuesto me señalaban como una persona que te va a ir muy mal si insistes en eso. Fui a las grandes compañías de discos. Si ya eras como alguien que había logrado ya un camino muy duro, sí, ¿por qué las negociaciones eran tan difíciles? Porque quería cambiar la forma de hacerlo. ¿Sí me explico? Porque quería seguir haciendo vallenatos y ellos no lo veían. Pero no solamente quería seguir haciendo vallenatos, sino que quería hacer vallenatos de una manera diferente a como se habían hecho hasta el momento. Entonces realmente puertas cerradas. Por eso voy a RCN y gracias a que ellos pensaban que yo iba a hacer la novela siguiente de RCN, me dijeron, bueno, démosle algo, o démosle algo a sí, este man, no, que es que ahora quiere hacer aquí un disco, pero que va a ser un disco de vallenatos, pero diferente y la cosa. Que lo haga, sí, tenemos la disquera que lo haga, pero, y déjenlo, loquito ese que lo haga y ya. Pero no, se le ocurrió ahora que hacer un programa que la tele. ¿Pero qué es eso? No, es una cosa ahí medio loca con unos amigos locos. Pero bueno, déjenlo que lo haga porque... Para tenerlo ahí, para tenerlo ahí, que vamos a hacer la próxima novela. ¿Sí? Entonces realmente nunca me tuvieron por credibilidad, por creer que realmente que podíamos triunfar en lo que hacíamos, sino porque ya hacemos la próxima novela con él y tranquilos, ¿no? Frescos. Y pasó que se explotó todo, la música explotó, los clásicos de la provincia se volvieron un éxito y de repente estaba fuera de mi país, ¿me entiendes? Entonces la gente que se había equivocado conmigo me miraba yéndome como diciendo, este man... ¿Qué tiene en la cabeza este tipo? Este man no estaba tan loco, pero ¿sabes qué? Hagámonos los locos. No sé si me explico lo que acabo de decirles. Este man no estaba tan loco, pero quedémonos callados, que no se den cuenta que nos equivocamos con el man. Sí, un poquito, ¿no? Sí. Y al final me fui, nunca hice novelas, y al final me sacaron de la tele a patadas porque pues nunca quise cambiar el patrón de la tele, y nos trajo muchos problemas en la época por eso, porque no estaba la televisión preparada un poquito para eso. Y entonces ya me fui de la televisión y me fui de todo, y me fui a cantar, y me fui a hacer discos. Me fui, después hice La Tierra del Olvido, que fue peor porque entonces ya dejé el vallenato. Entonces, miren qué curioso, miren qué curioso. Analicen esto tan curioso. Cuando yo hago clásicos de la provincia, me dijeron, no, Vives, se tiró el vallenato. Carlos Vives se tiró. Me imagino las discusiones que tenías con los costos. Carlos Vives se tiró el vallenato. Con todo respeto, que lo respetamos mucho porque es uno de nuestros íconos de la literatura, García Márquez dijo, a Carlos Vives hay que fusilarlo. Al mejor estilo Che Guevara. ¿Quién te dijo? ¿Quién dijo, perdón? Gabriel García Márquez. Uy, juepucha. A Carlos Vives hay que fusilarlo porque dañó el vallenato. Perfecto. La gente me decía, eso no es folclore. Y yo le dije, claro, descubriste que el agua moja. Sí, es que eso no es folclore. Yo le dije, claro, yo no hago folclore. Y te tengo una mala noticia, tú tampoco haces folclore. Porque el folclore no se graba en un disco. El folclore no se pone luces, el folclore no se le pone guitarras eléctricas, ni acordeones. El folclore no se electrifica, ni se hace discos con ellos. Es decir, el folclore es una cosa y la industria, que somos nosotros, somos otra cosa. Tú tienes toda la razón. Entonces la gente quedaba loca porque la gente de la industria que hacía el vallenato dentro de una forma y que empezó a ver que yo rompía los esquemas, me acusaban de que yo no hacía folclore. Y mi respuesta era, sí señor, tienes toda la razón. Y decían, pero yo sí, no, tú tampoco. Tú no haces folclore. Eso es un concepto que, para mí siempre lucho con ese concepto porque es un concepto que nunca ha tenido claro ni los profesores de música ni la industria. Y es un concepto que yo recibí por primera vez en unas conferencias de un profesor que se llamaba Guillermo Abadía Morales. Guillermo Abadía Morales es uno de los folclorólogos, uno de los pensadores más importantes de nuestro país. Escribió alguna vez en unas conferencias que yo recibí en la Escuela Nacional de Arte Dramático lo de conferencias sobre industria y folclore. Y él emitía esos conceptos. Yo al principio no tenía muy claro los conceptos, pero me llamaba la atención mucho lo que él decía. Y él decía que el folclore no se iluminaba con luces, sino el folclore o era el sol o era la luna, ¿no? O era la tarde o era la mañana o era la noche, pero nunca un foco, nunca un perseguidor, nunca una luz eléctrica, ¿no? Y decía que nunca se electrificaba el folclore, que el folclore era el alma y que lo demás
que se proyectaba eran proyecciones folclóricas. El Ballet Nacional de Sonia Osorio o el Ballet Nacional de Delia Zapata no se podía llamar ballet folclórico, porque no era folclor. Eran proyecciones folclóricas. Estaban lejos de ser folclor, lejos de ser alma. Entonces para mí era muy fácil entender que yo no hacía folclor. Luego, si yo no hacía folclor, yo podía innovar dentro de la industria. Entonces, si yo tenía patrones nuevos para la batería y patrones nuevos para la guitarra, y entender que el bajo, que fue lo primero que se le puso para hacer proyecciones de nuestra música tradicional, era el primer aporte electrónico industrial a la música folclórica, el bajo del vallenato, ¿no? Entonces, para mí, tener claro eso me dejaba volar. Saber que yo no hacía folclore me dejaba volar, ¿no? Mientras que la gente que decía que hacía folclore vivían amarrados de unos conceptos que realmente, no, es decir, que realmente era amarrándose ellos y dejando de aportarle al folclore o a la proyección folclórica mucho poder y mucho vuelo, mucha libertad dentro de la industria y ser competitivos con todo lo que demás que había en la industria. No es extremo decir que La Tierra del Olvido se sacó a las uñas realmente. Claro, La Tierra del Olvido tiene una cosa. Entonces, claro, te decía yo, me mandaron a fusilar cuando hice Clásicos de la Provincia. Me criticaban cuando hice Clásicos de la Provincia. Decían que yo estaba muy equivocado y que había matado el folclore. Curiosamente, años después, cuando empiezo a hacer más cosas, yo digo, bueno, pero Colombia no solamente tiene el vallenato. Y me pasaba algo muy curioso. Cuando yo estoy haciendo música vallenata y estoy trabajando con los viejos vallenatos, como los Clásicos de la Provincia, siempre una canción de Emiliano, una canción de Juancho Polo, una canción de Luis Enrique, una canción de te llevaba a la cumbia. Entonces yo les preguntaba, ¿por qué un vallenato me lleva a la cumbia? Entonces yo decía, el vallenato es hijo de la cumbia. Ah, criminal, asesino, como dices esa barbaridad, bruto. Quieres cambiar la historia, ahora estás inventando cosas. Nosotros los vallenatos somos vallenatos, los de la cumbia somos cumbia. Y yo decía, el vallenato es hijo de la cumbia. No porque decimos, esto es cumbia, hagamos un vallenato de acá, no. Sino porque de donde nace el vallenato nace la cumbia. De donde nace la cumbia nació el vallenato. De la misma gente que nació la cumbia, entonces son épocas diferentes. La cumbia es de la época de la esclavitud, la cumbia es de los orígenes de nuestro país. El vallenato es mucho después, pero tú cantas un vallenato y caes en la cumbia. Especialmente cuando haces música de los más cercanos a la época anterior, es decir, de los más viejos. Cuando tú haces un vallenato de Emiliano Zuleta, que está más cerca a la cumbia, pues es más fácil llegar a la cumbia. Y a las polcas, a los folclores europeos, porque ellos, cuando reciben el acordeón, como cuando tú tienes un hijo que le regalas una guitarra eléctrica, ¿qué es lo que va a tocar el hijo de la guitarra eléctrica? Porque eso viene con la guitarra eléctrica. Cuando llegaron los acordeones, venían de Europa. ¿Y qué venía de Europa? Las polcas, los folclores europeos. Entonces, Alemania. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Juancho Polo recibió un acordeón, no quería decir, voy a inventarme el vallenato. No, él quería tocar polcas. Pero ¿qué pasa? Como eran cumbieros y lo que terminan haciendo es vallenatos. Pero si tú oyes los arreglos de Juancho Polo y los arreglos de los viejos compositores, son polcas. ¿No? Todo está ahí, ¿me entiendes? Entonces, claro, yo hacía vallenatos y caí en la cumbia, entonces decía, claro, espérate un segundo. Ya el próximo disco no voy a hacer solamente clásicos vallenatos, sino que voy a empezar a cantar, voy a inventarme mis canciones propias. Ya he cantado música de Escalona, ya he cantado música de los otros compositores. Ya hice Escalona, 2 volúmenes, ya hice un volumen de Clásicos de la Provincia. Ahora me voy a inventar algo, voy a inventarme mis canciones. Pero entonces, ¿sabes qué? Voy a hacer vallenaticos y voy a hacer cumbias. Y marica, hay unos hijos de la cumbia que me gusta, el chandé. Pitita, patá, cum, cum. Pitita, patá, cum, cum. Esa vaina con la guitarra eléctrica. Y puedo hacer una canción moderna nueva, ¿no? Y puta, aquí está nuestra propuesta. Entonces una chalupa. Uy, claro, la chalupa. Y eso con guitarra eléctrica y el patrón de batería poniendo patrones nuevos y inventarnos cosas nuevas. Entonces, sale La Tierra del Olvido y todos los que me habían criticado de que había dañado el vallenato, uy, no, hermano, dejaste esos vallenatos chéveres, como La Gota Fría, el mismo que me dijo, ¿no? Qué barbaridad lo que había hecho con La Gota Fría. Cuando empiezo a hacer La Tierra del Olvido, me dice, no, hermano, abandonaste ese camino tan bacano tuyo con los vallenatos tan chéveres, ¿no? Ya les parecía del putas los patrones nuevos para el vallenato, ¿no? El mismo que me había acusado
No sé si el que me había mandado a fusilar dijo algo después, no sé. Pero pasaba eso. Sí. Yo decía, ¿pero por qué dejaste eso? ¿Por qué dejaste los vallenatos? No, ahí hay un vallenatico, no, pero uno solo. No, loco, es que me puse a pensar en el chandé, y me puse a pensar en la cumbia, y la champeta cartagenera. Y entonces, claro, empezamos a abrir como el espectro de la música colombiana. Hay un bambuco, porque al final todo está conectado. Porque al final, si tú ves la cumbia, es lo que nos conecta con todo. La cumbia, dijo una vez José Barros, que es un concepto súper clave que también me puso a pensar cuando... mira, nosotros hemos sido muy acomplejados. Y entonces el músico muy preparado, el músico muy estudiado, siempre miró hacia afuera. Entonces, si había una música tropical que le importara, era la cubana, o la salsa puertorriqueña, o la cosa del sur de Estados Unidos, o la cosa europea, o la cosa inglesa. Nunca miramos hacia adentro. Entonces, por ejemplo, siempre la esperanza de aquel periodista o aquel musicólogo era pensar que la cumbia podía ser realmente el aporte que Colombia hacía a la música afroantillana. ¿Sí me explico? Es decir, que la música afroantillana era maravillosa, pero no el vallenato. El son cubano era genial, la nueva trova era maravillosa, pero no la cumbia. La soca de las Antillas Menores era maravillosa, pero no el chandé. O sea, conclusiones como siempre nos hemos dado duro y siempre es mirar afuera, Correcto. como afuera siempre Entonces, es mejor. digamos que un famoso periodista le pregunta a un famoso compositor que es José Barros y le dice, dígame maestro, por favor, ¿es la cumbia? Quiero oír que sí, que sí, que sí, que nosotros tenemos algo que le hemos aportado a la música afroantillana. Y José Barros le dijo, la cumbia es andina. Es decir, la cumbia es chipcha. Marica, ¿cómo así? Pero no es la música tropical, no es el Caribe nuestro, la cumbia. Sí, pero es que el trópico nuestro es chipcha. Y ahí es donde viene la diferencia entre cuál es el aporte realmente colombiano a la música afroantillana, además de que es española y negra, el gran ingrediente de la cumbia es indio. Entonces, como hemos sido unos grandes acomplejados con la cosa indígena, ¿sí? Grandes acomplejados, marica, imagínate esa vaina.